Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y ginecólogo obstetra del Hospital de la Mujer Universitario, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como siempre, es patrocinado por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Hoy día tenemos un invitado muy especial para hablar de un par de temas que son muy importantes. Nuestro invitado es el doctor Carlos Molina Rodríguez, quien es profesor titular del Departamento de Cirugía en la Cátedra de Urología, porque precisamente él ejerce esta especialidad. Con él hemos de tener la posibilidad de conversar sobre dos temas. El primero, referido a la incontinencia de orina. Definitivamente es un tema muy amplio. Puede afectar a una inmensa cantidad de personas, pero fundamentalmente a las personas adultas mayores. Por eso es que le pedimos que hablemos sobre el tema. Y el segundo, que ojalá podamos abordar, es el referido a la retención aguda de orina, que es una urgencia más bien. La primera no lo es, la segunda sí. Y con él espero que podamos desglosar este tan importante y tan amplio tema. Pero antes de entrar a la entrevista, permítanme un minuto de reflexión. Nosotros estamos en campaña contra la violencia y hemos señalado sistemáticamente de que la violencia siempre se ejerce de quien detenta poder contra la gente que es menos fuerte que esta que se sabe fuerte, que se sabe con poder. Por ello, cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia económica, es que estamos hablando de alguien que somete a otra persona precisamente porque la primera, la que somete, detenta el tema económico, dispone, ejerce presión sobre la otra y obviamente se ejerce violencia. Cuando se trata de agresiones físicas y verbales, también casi siempre esto va del que se siente más fuerte sobre la otra que al parecer no lo es tanto. Ni qué decir con los niños. Pero también se puede ejercer violencia cuando se tiene el poder del Estado y se lo ejerce mal. Estamos muy preocupados, igual que las autoridades actuales, de que quienes deben darle garantías de que la justicia se cumpla adecuadamente a las víctimas que sufren de violencia, ejerzan mayor violencia sobre ellas, porque definitivamente las revictimizan, o mejor dicho de otro modo, los que son agresores, los que generan violencia prácticamente no son debidamente tratados. Ojalá el país vaya cambiando. Nosotros debemos contribuir. La violencia se genera en la casa, en el hogar. Allí es donde se dan los primeros atisbos y las grandes lecciones de violencia. ¿Quiénes lo hacen? Los padres, el padre. Y obviamente los hijos replican el modelo. Entonces, modestamente, quisiéramos decirles que los papás puedan entender el mensaje. Tienen hijas, han de sufrir violencia si esto no se corta oportunamente. Y a lo mejor tenemos que recurrir a los adultos mayores. Ellos saben perfectamente si sus hijos son violentos o no, si sus hijas reciben trato violento o no. Y creo que deben intervenir para no tolerar más aquello. Definitivamente hay un largo trabajo que hacer, pero estamos absolutamente comprometidos para seguir adelante. Dicho esto, amigos, permítanme ir a la sección La Facultad de Medicina Informa.
Amigos, en esta nota ustedes han de observar cómo la Facultad de Medicina firma un convenio con la Caja Petrolera de Salud. A este importante convenio, por supuesto, concurren las máximas autoridades de nuestra facultad como de la Caja Petrolera. Veamos la nota, por favor. Hoy tengo el agrado de tener en mis manos el convenio interinstitucional entre la Caja Petrolera de Salud y la Universidad Mayor de San Andrés para las carreras de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el cual coadyuva junto a la facultad a poder desarrollar profesionales de élite. El convenio tiene vigencia por 5 años, el beneficio es mutuo, como les decimos, nosotros vamos coadyuvando la gran función que ustedes desarrollan en el nivel profesional de sus estudiantes y nosotros darles ese grato internado con el cual pueden titularse. Hoy nos sentimos felices porque está haciendo la firma de un convenio con una prestigiosa institución como es la Caja Petrolera de Salud. Esto ha de permitir que nuestros estudiantes realicen actividades prácticas porque el convenio es estrictamente académico y lo que se pretende es fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje y seguir formando profesionales de calidad. Tenemos pues las carreras propias de nuestra facultad, como son la carrera de Medicina, de Enfermería, Nutrición, Tecnología Médica con sus menciones de Laboratorio Clínico, Bioimagenología y Fisioterapia. Amigos, vista la nota, les invito a ir a un pequeño corte y enseguida nomás comenzamos con nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Molina. En instantes vuelve la programación de TVU. Hola, poco a poco, y gracias al esfuerzo de todos, la nueva normalidad cada vez estará más cerca. Los centros de trabajo están abriendo progresivamente y por esta razón es importante seguir extremando las precauciones y cuidado para minimizar así los riesgos de contagio, especialmente en aquellos espacios que compartimos junto a otras personas. Quédate conmigo y te cuento algunos consejos para limpiar tu zona de trabajo y enseres personales. Vamos con ello. Antes que nada, para realizar una adecuada desinfección es conveniente establecer una rutina de limpieza. Por favor, es algo que debemos hacer a diario sin excepción. Hay que prestar especial atención a los objetos con cuya superficie estamos más en contacto, es decir, mucho ojo con los pomos de las puertas, los interruptores, el escritorio, los reposabrazos, bolígrafos, cuadernos y dispositivos electrónicos. Como sabes, el jabón es el mejor aliado en la lucha contra el virus. Por ello, antes de tocar los objetos, lávate de forma exhaustiva las manos. Si no puedes en ese momento, usa regularmente la solución hidroalcohólica que pondrán a tu disposición. Elaboremos ahora nuestra arma secreta. Busca un pulverizador que tengamos disponible. Llénalo con 9 partes de agua y una lejía o jabón. Y listo, ya estamos preparados para combatir al virus. Ojo, en las superficies del mobiliario como los escritorios o reposabrazos de las sillas es recomendable diluir nuestra solución con agua caliente. Esto mejorará su eficacia y tendrá un secado mucho más rápido. Para limpiar no tenemos más que impregnar papel de cocina o una bayeta con nuestra arma secreta y extenderla sobre todas las superficies que queramos desinfectar. Sé muy cuidadoso con las zonas de mayor contacto y no dejes ningún espacio sin cubrir. Ahora veamos cómo limpiar nuestros dispositivos electrónicos. Las pantallas táctiles y el teclado del ordenador son los objetos que más bacterias acumulan. Afortunadamente, la mayoría de ellos son completamente inofensivos. No obstante, en estos momentos es necesario tener un cuidado especial con ellos. Antes de iniciar la limpieza del ordenador, es necesario apagarlo completamente y desenchufarlo. No queremos correr riesgos innecesarios. Pon el teclado boca abajo y sacude
sacúdelo con fuerza para que caigan las partículas de mayor peso. Humedece un papel con nuestra solución de agua y alcohol y repasa muy bien las teclas. Recuerda, humedece el papel, no lo empapes, ya que puede dañar los componentes del dispositivo. Para móviles, tablets y monitores, mismo procedimiento. Desenchufa cargadores y auriculares y apágalo completamente antes de comenzar la limpieza. En estos casos es mejor utilizar una toalla de alcohol isopropílico al 70% para no dañar así la pantalla, pero si no dispones de ella, humedece levemente un papel con agua y jabón y limpia las superficies externas del dispositivo. Recuerda, no mojes las conexiones y por favor, aunque parezca obvio, no sumerjas ni empapes ninguno de los dispositivos en agua o productos de limpieza. Espero que estos consejos te sean de utilidad. Con el esfuerzo, todos venceremos al virus. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Molina Rodríguez, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina. Él es profesor de urología porque precisamente la especialidad que él ejerce es el de urólogo. Él gentilmente ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para hablar de los dos temas tan importantes que ya también señalamos: el de la incontinencia de orina y el de la retención aguda de orina. Ambas entidades son sumamente importantes y el profesor Molina nos va a enseñar de qué se trata uno y otro cuadro. El primero, el de la incontinencia, está fundamentalmente relacionado con una serie de aspectos, pero con la edad especialmente. Y como estamos en un periodo en el que hemos dedicado estas sesiones a hablar de problemas que confrontan nuestros mayores, es que precisamente el profesor Molina va a poner énfasis en ello. Bueno, no me queda más que ahora saludarles y presentarles al doctor Carlos Molina Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Buenos días también, doctor Mendoza. Agradecido por la invitación. Siempre es bueno poder expresar, enseñar y mostrar las cosas que existen y las enfermedades que se presentan en personas mayores, y es bueno educar, es bueno enseñar para que uno pueda aprender a prevenir por lo menos y saber en qué momento debe acudir a la consulta. Gracias por la invitación y un placer participar en el programa. No, en todo caso los agradecidos somos nosotros, Carlos. Bien, para entrar en contexto, uno cree que sabe muchas cosas y a la hora de revisar sus conocimientos se encuentra de que hay déficit. Reitero, para entrar en contexto, ¿tendría la gentileza de situarla a nuestra audiencia señalando qué es la vejiga, qué órgano es este, dónde está ubicado y qué función cumple? Porque acontece que todos sabemos que tenemos vejiga, pero definitivamente no le damos la importancia que debe tener este tan importante músculo. Por favor, Carlos. Bien, gracias. Sí, verdaderamente hay que conocer muy bien lo que es la vejiga, porque así uno aprende a cuidarla. La vejiga es un órgano que compone parte de todo el sistema urinario. Recordando primero, todo el sistema urinario parte de los riñones a partir de una pelvis se van a unir con los uréteres descienden, son unos tubos delgados por donde desciende la orina que se forma en el riñón y llegan a unirse a la vejiga, y la vejiga es la que tiene la capacidad, la función de almacenar esa orina en los periodos en los que no existe micción. Entonces, luego la vejiga se comunica con la uretra y a través de la uretra produce la micción, eliminando el contenido urinario al exterior en forma voluntaria para empezar. Entonces, la vejiga es un reservorio, es un órgano hueco, muscular hueco, donde almacena la orina. Tiene la capacidad, por ejemplo, que se habla del compliance de la vejiga, que significa que tiene la capacidad
de almacenar líquido y no elevar su presión, porque cuando eleva la presión vesical se va a producir la micción o la pérdida de orina. Entonces, la vejiga es esa función importante que tiene de almacenar orina, pero en el momento que va almacenando paulatinamente tiene la capacidad de no subir la presión intravesical y así permitir un almacenamiento adecuado mientras dure o mientras sea necesario mantener almacenada la orina. Se encuentra por detrás del pubis. El pubis es un hueso de la pelvis ósea en la cadera y la cintura, la parte baja. Se encuentra por detrás del pubis y solamente se la puede palpar cuando se llena o tiene más de 200 ml de orina almacenada. Mientras tanto está por detrás de la vejiga cuando está vacía. En los varones se encuentra por delante, en este caso, delante de la vejiga se encuentra la próstata, se encuentra en una comunicación muy, muy íntima con la próstata, y en las mujeres se encuentra relacionado con el útero, que está por detrás del cuerpo de la vejiga y parte de la cúpula, o la parte superior, que es como si le abrazara un poco hacia la vejiga, y por delante, debajo y delante de la vejiga en las mujeres se encuentra la vagina, en comunicación muy, muy estrecha del cuello vesical con la vagina y la uretra con la vagina. Entonces esa es la ubicación exacta de la vejiga y la relación muy estrecha que tiene en el caso de las mujeres con la vagina y el útero, y en el varón con la próstata, la uretra, bueno, y pues la comunicación que puede tener no muy cercana con el recto, pero sí con los órganos intestinales inferiores. Es cierto, Carlos, esto que acaba de señalar, porque inclusive parte de estos órganos que señalaste perfectamente tienen hasta origen común embriológico, y es razonable que se entienda que cuando se trastorna parte de alguno de estos órganos también se afecte la vejiga. Creo que este órgano, que como bien señalaste es un receptor de orina y que en un momento dado también es capaz de evacuar voluntariamente, puede sufrir trastornos. Y precisamente uno que siempre la gente se queja, las señoras multíparas, yo soy ginecobstetra, bien saben, o cuando han entrado a la menopausia, por ejemplo, frecuentemente presentan este problema. Pero bueno, el especialista, tú, en este caso, ten la gentileza de decirnos entonces, ¿qué es la incontinencia de orina? Bueno, la incontinencia urinaria es como la define la Sociedad Internacional de la Continencia, como la pérdida involuntaria de la orina, que tiene un componente, además de ser problema de salud, tiene un problema social, que hace que las personas que padecen este problema se aíslan prácticamente de todo lo que es su entorno social, y eso compromete aún más, por eso se convierte en un problema social. Bien dijo, doctor, la vejiga tiene muchas patologías, muchas patologías que pueden alterar. La vejiga tiene la posibilidad de almacenar y tiene la posibilidad de evacuar. ¿En qué momento? Entonces, hay enfermedades que alteran primero el sistema de la continencia, que el sistema de la continencia primero tiene dos válvulas, dos esfínteres, uno el interno y el otro es el externo. El interno está en el cuello de la vejiga y el externo en el varón se encuentra a 2,5 centímetros por lo menos por fuera del cuello, que corresponde delante de la próstata, donde va a cerrar el esfínter para que uno no tenga pérdida de orina. Y en la mujer también involucra el cuello vesical, pero ya no tiene próstata, entonces el esfínter verdadero se encuentra entre el tercio medio y tercio proximal de la uretra, formando el esfínter. Cualquier alteración a este nivel puede ser neurológico, puede ser iatrogénico, puede ser en este caso anatómico, para hablar de la incontinencia de esfuerzo, va a ocasionar una alteración en su función y por supuesto la pérdida involuntaria de la orina. Y eso es lo que uno no quiere, no quiere que los pacientes tengan la pérdida involuntaria de orina, porque es el problema de la incontinencia. A modo de ir dándole algo de cuadritos, voy a compartir algo simple para que podamos ir viendo sobre lo que corresponde a la incontinencia. Primero, la incontinencia urinaria como tal, la Sociedad Internacional de la Continencia la define
como la pérdida y evitación involuntaria de orina, que conlleva un deterioro en la calidad de vida, en la higiene personal y en la interacción social. O sea, no solamente la definen como una pérdida de orina de origen que altera la salud de los o de las pacientes, es más común en las mujeres, por eso si en algún momento hablo más de mujeres es porque es más común encontrar en las mujeres este tipo de enfermedades. Pero eso va a llevar a que la calidad de vida de los y las pacientes tenga un problema serio, la higiene personal se altera porque piensan que todo el tiempo están con esa sensación o con la pérdida de orina, el olor a la pérdida de orina, y eso va a hacer que su interacción social decaiga totalmente y la calidad de vida de los pacientes baja totalmente porque se van a aislar del mundo en general, ¿no? Porque ya no quieren sentir esas molestias. ¿Cómo se clasifica? Es que hay varias clases de incontinencia urinaria. ¿Cómo las podemos clasificar para entender mejor? Una que es muy importante y que tiene mucha relación con su especialidad, doctor, y la mía, generalmente es la incontinencia urinaria de esfuerzo, la abreviamos como IUE, que es genuina o anatómica. Está muy relacionada con alteración anatómica de los órganos, de los músculos, aponeurosis y ligamentos del piso pélvico, que de alguna manera se van a alterar, y especialmente en el momento del parto, partos distóxicos, partos muy laboriosos, partos domiciliarios que no son manejados adecuadamente, puede condicionar esto, y la multiparidad, ¿no? En nuestro medio, en promedio, las mujeres tienen 4 o 5 hijos fácilmente, entonces la multiparidad es una de las causas más importantes que puede condicionar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Luego hay otra clasificación, la incontinencia de urgencia. Esta incontinencia de urgencia va muy relacionada con la incontinencia genuina o anatómica. Es importante hacer un diagnóstico diferencial entre ambas, porque la incontinencia de urgencia es secundaria a una infección, a la cistitis, también muy común y más común en las mujeres que en los varones. En los varones a partir de los 45, 50 años de 100 pueden tener una cistitis notoria, es más por el crecimiento de la próstata. En cambio en las mujeres las cistitis son enfermedades muy comunes que hay que tratarlas también adecuadamente, y en este caso hay una pérdida, pero más es una pérdida de urgencia. La paciente tiene la sensación de querer orinar tan imperiosa que en el momento de querer ir hacia el baño ya puede perder algunas gotas, y eso es pérdida de urgencia, ¿no? Y es importante hacer un diagnóstico diferencial con la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque una incontinencia de urgencia, si la vamos a operar, no resolvemos el problema, la infección era lo que resolvía, pero en la anatómica sí tendríamos que ir a hacer un tratamiento quirúrgico para resolver el problema en la mayoría de los casos. ¿Cómo puedo diferenciar estas dos, que es más importante? Simplemente realizando un urocultivo. El urocultivo es, como sabemos, es la de demostrar al germen que está produciendo la infección, y además aprovechar en hacer un antibiograma para ver el grado de resistencia que pueda tener esta bacteria. Si es positiva la infección, en este caso se trata de una incontinencia de urgencia, pero si es negativa, entonces estamos muy seguros de que se trata de una incontinencia genuina o incontinencia anatómica. Hay otras, como ya iba diciendo, las incontinencias neuropáticas o neurogénicas, que está relacionado con algún tipo de alteración en la columna vertebral, o puede ser a nivel cerebral, con traumas, puede ser algún tipo de enfermedades, que van a producir alteración en los núcleos tanto de almacenamiento como de la micción. Si hay alteración de esto, la vejiga tiene la capacidad de almacenar, pero no la capacidad de evacuar. O a la inversa, tiene la capacidad de evacuar permanentemente y no puede almacenar orina. Entonces, el paciente o los pacientes andan perdiendo orina permanentemente. Esto es hacer un buen diagnóstico diferencial. No se requiere hacer un tipo de cirugía para suspender, por ejemplo, si hay descenso de vejiga, porque esto es totalmente neurológico. Tiene otro enfoque terapéutico, otro enfoque de manejo, para no hacer una operación, por ejemplo, innecesaria. Hay incontinencias congénitas, se las ve más en jóvenes o niños, que puede estar relacionado con alteraciones justamente congénitas, por ejemplo, con la duplicación de uréteres, con el implante bajo de algún uréter, que permanentemente no pasa por no llega a ser dentro de la vejiga por el implante del uréter del supernumerario, puede estar implantado por debajo del esfínter, y eso va a condicionar pérdida permanente de gotas de orina, y eso también es una incontinencia congénita. O sea, se nace con ese tipo de incontinencia. Hay una incontinencia muy importante, esta que llamamos por rebosamiento. La incontinencia por rebosamiento, si vemos el cursor, es ya en esa parte. La incontinencia por rebosamiento es una pseudoincontinencia o es una incontinencia paradójica. Esto se da porque el hecho de que esto se da en varones, porque cuando ya tienen un grado de retención por una obstrucción prostática, podríamos hablar, pero la más común es la obstrucción de la próstata,
En este caso va a producir que la vejiga haga una retención aguda de orina o una retención crónica dependiendo del tiempo de evolución del paciente. Y como la vejiga está almacenando y no tiene por dónde producir la orina porque hay una obstrucción severa, una obstrucción muy marcada de la próstata, voy a tomar como ejemplo la próstata, la vejiga tiene unas contracciones mínimas que no son lo suficientes como para evacuar, pero solamente va a permitir que el paciente tenga una pérdida de orina. Ya llega una fase de la descompensación vesical, donde la vejiga ya no tiene la capacidad de contraerse, pero sí va a permitir al paciente el que pueda perder gotas de orina. Y esta es una incontinencia paradójica o pseudoincontinencia. Teniendo un proceso obstructivo, la vejiga llena y va a producirse la pseudoincontinencia. Esta sería en pacientes mayores, adultos mayores que tengan problemas con la próstata, por ejemplo. Hay otras que son las postraumáticas o iatrogénicas, que están relacionadas con procedimientos, podría ser quirúrgicos, generalmente ¿no? ginecológicos o obstétricos, donde podemos ver después de una histerectomía, puede haber una fístula, puede haber el uso de forceps, en ese momento la iatrogenia producir un trayecto fistuloso, o en las mismas cirugías producir, generalmente es el daño a los mecanismos de continencia que corresponden a algunos ligamentos, podemos ir hablando en el transcurso de la charla, que son los que se encargan de mantener la continencia y la movilidad de la vejiga para poder evacuar. Entonces esas son las causas, y la fistulosa, como vemos, la comunicación entre el epitelio del sistema urinario con en este caso el epitelio genital, más que todo en las mujeres, y puede haber pérdida de orina por la vagina, por una comunicación de la vejiga con la vagina, del ureter con la vagina. Entonces son problemas mucho más complicados en los que la paciente va perdiendo permanentemente orina. Esto a modo de dar un poquito de anatomía que es muy importante conocer. En la pelvis ósea que vemos en esta imagen, toda la parte externa es la pelvis ósea. Vemos aquí adelante está el pubis, detrás del pubis vamos a ver parte de la uretra, parte de la vagina y parte del recto. Aquí no se ve la vejiga aún. Todo el piso pélvico es un diafragma pélvico que se llama, compuesto por músculos, ligamentos y aponeurosis. Los músculos más importantes, el músculo elevador del ano, que está representado como LA, los músculos coxígeos, que está en la parte más posterior, y el obturador interno, que es importante porque está al borde de la pelvis ósea, y tiene un tendón, el tendón del oblicuo interno, que es un arco tendinoso muy firme, muy duro, donde se insertan estos músculos, que es el elevador del ano, con sus 3 fascículos, se insertan en este arco tendinoso, y también se insertan en la parte media formando un rafe muscular medio, y estos al tensionar permiten que los órganos intrapélvicos se mantengan en ese lugar y no existe un descenso, porque la incontinencia urinaria de esfuerzo genuina o anatómica está más relacionada con alteración de estos elementos anatómicos y musculares. Es ahí donde se mantiene la continencia por una aponeurosis y también por la inserción de 2 ligamentos importantes en este arco tendinoso. Ahora, el que decía el ligamento, el músculo elevador del ano con sus 3 fascículos importantes, el ilio coxígeo, el pubo coxígeo y el pubo rectal, son los que se encargan, y los más importantes en cuestión de músculos, los que se encargan de mantener la continencia, tanto en varones como en mujeres. Esto no va a variar, es el mismo piso pélvico, los mismos ligamentos, los mismos aponeurosis que van a mantener a los órganos intrapélvicos, en este caso a la vejiga, al útero, todo dentro de su posición normal, para que no tengan el descenso que puede y es la principal causa de incontinencia por falla o alguna alteración anatómica. Excelente. Carlos, yo quiero pedirte que continuemos con esta parte que es tan importante inmediatamente después de que vayamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19
y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, Vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir esta bonita conversación con el profesor doctor Carlos Molina, quien nos está ilustrando sobre la anatomía precisamente de la vejiga y de todos aquellos músculos y órganos que tienen que ver con su función. Por favor, Carlos, ten la amabilidad de continuar. Gracias. Claro, para seguir hablando de lo que es la anatomía, habíamos visto que los órganos, que los músculos que contienen a este órgano tan importante que es la vejiga, son los músculos elevador del ano, los coccigios y el oblicuo, el obturador interno, más los arcos tendinosos que van a mantener. Pero estos también tienen que ser ayudados por una serie de ligamentos. En este caso voy a tener la oportunidad de mostrar lo que habíamos quedado antes del corte. Los ligamentos, este vendría a ser un esquema de lo que es el pubis. Por debajo están los ligamentos pubouretrales, que son los que mantienen a la uretra, que es uno de los que divide a la uretra en 3 partes y está dentro de lo que corresponde a la continencia urinaria. Y este esquema más medio rosado corresponde a la vejiga urinaria. En el cuadro de una fotografía está viéndose anatómicamente en una cirugía o una disección, pero en la parte más a la izquierda se ve el esquema de esa imagen, donde tenemos que ver lo que corresponde y nos interesa mucho. Ves lo que está en amarillo acá en esta parte del esquema, que corresponde a los ligamentos pubouretrales, que van de la parte inferior del hueso, que se llama pubis, hacia la uretra. Eso es uno de los ligamentos importantes que va a mantener la continencia y le va a permitir ese movimiento que debe tener la vejiga para formar una especie de embudo y permitir la salida de orina. Caso contrario, si fuera inmóvil la vejiga, no lograríamos miccionar jamás. Entonces, con ese movimiento de descenso y ascenso, que no tiene que ser más de 2 centímetros, permite que la paciente o el paciente pueda lograr la evacuación de la orina. El siguiente ya es para mostrar otro de los ligamentos, o todos los ligamentos. Este ligamento sería nuevamente los pubouretrales, los amarillos. En la parte posterior seguimos viendo la vejiga en color medio rosado, y más rojo atrás podemos ver el útero, en el caso de las mujeres, que está en la parte posterior de la vejiga, y por abajo va a pasar la vagina. Y atrás tenemos los ligamentos útero-sacros, que van del útero al sacro, que también son muy importantes para la continencia urinaria. Algunas veces se utilizan estos ligamentos para crear un nuevo piso en la parte inferior de la vejiga y del útero para evitar el descenso de estos órganos. Y los ligamentos importantes en la parte anterior, ya había dicho los que van de la parte inferior, que son los pubouretrales, que van hacia la parte de la uretra, y los uretropélvicos. Los ligamentos uretropélvicos que van de la uretra hacia la pelvis, hacia la parte externa de los músculos, y se van a insertar en ese arco tendíneo del obturador interno. Entonces, ese es importante, el más importante es ese, porque al momento de subir la presión intraabdominal, como el toser, estornudar,
el levantar realizar algún esfuerzo levantando algo pesado, lo primero que hace es aumentar la presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal también hace que la vejiga aumente su presión, y si no tiene estos ligamentos bien tensos, hay pérdida de orina. Ese es el problema. Por eso que en el momento de los partos son estos ligamentos los que se pueden ir dañando y van a condicionar la pérdida de orina en los pacientes en un futuro. Todo esto hay factores que van a desencadenar, ya había dicho, la multiparidad, las intervenciones ginecológicas, obstétricas, la edad, el sobrepeso, la menopausia. Doctor, es una de las cosas importantes. Una vez que las pacientes entran a la menopausia, pierden el estímulo hormonal en la vagina, que también va a permitir que la parte distal de la uretra, que no participa muy activamente en la continencia, tiene una secreción medio pegajosa que permite que la uretra se mantenga cerrada en la parte distal. Y cuando ya no hay ese estímulo hormonal, la parte distal de la uretra también permanece entreabierta y puede ayudar a un caso de pérdida de orina también. Y además condiciona infecciones urinarias, entonces más frecuentes, más importante es esa condición. Por eso se decía que hay estudios, por ejemplo, de las mujeres entre 45 y 60 años, que el 35% de incontinencia urinaria de esfuerzo estaban dentro de los síntomas propios del climaterio. O sea que la menopausia es uno de los factores. En eso incluye la edad, hay que ver la multiparidad, hay que ver si hay sobrepeso, entonces todo eso va a condicionar. Pero solamente hablando como uno de los síntomas importantes en el climaterio o luego en la menopausia, es la incontinencia urinaria un factor importante en la pérdida de orina. Como ha visto, no estoy hablando mucho de qué es en varones es diferente. En varones generalmente la pérdida de orina no está relacionada mucho a alteraciones anatómicas, porque no tiene que realizar mucho esfuerzo a ese nivel, es diferente. El mecanismo de la continencia con los dos esfínteres muy bien diferenciados también ayuda mucho para evitar la pérdida de orina. Cuando hay pérdida de orina en varones, generalmente cuando se hace una cirugía radical de próstata, por ejemplo, que es curativa, si es que se hace a tiempo, se opera, hay un alto porcentaje de que el paciente pueda quedar con dos problemas al final, si es que no se ha hecho cuidadosamente o está muy comprometido el cáncer o está localmente avanzado. Puede quedar el paciente con incontinencia urinaria, que es muy complicado en algunos casos, y con impotencia o disfunción eréctil. Los pacientes muchas veces dicen, bueno, la disfunción eréctil, doctor, no me va a preocupar mucho, pero no quiero quedar incontinente. Ahí va la técnica quirúrgica que debes hacer preservando las bandeletas neuronales para evitar que tenga la pérdida de orina. Ese es uno de los requisitos para hacer bien ese tipo de cirugía. Entonces, en esos pacientes sí puede ver. Ahora, cuando se hace la cirugía de hiperplasia benigna de próstata, es menos probable, no se toca prácticamente las bandeletas para no dañar el mecanismo de continencia, pero en algunos casos por el manejo o el daño, por decir, del esfínter, se puede condicionar una incontinencia en pacientes que han sido operados, pero eso es por daño del esfínter externo, y el esfínter interno va a quedar seguramente dañado porque cortamos a partir de eso y nosotros vamos a inhabilitar prácticamente el esfínter interno. Entonces ahí también se presenta la incontinencia urinaria. Si hacemos adecuadamente la cirugía de hiperplasia benigna de próstata, no va a haber incontinencia. La mayoría de los pacientes, por supuesto, no tienen incontinencia. En el caso del cáncer de próstata sí puede haber ese tipo de incontinencia. En cambio, en las mujeres el problema es mucho más serio, más alto. Se dice que el 75% de las mujeres después de la menopausia van a tener seguramente este problema. Entonces es más complicado por la multiparidad, el daño de los elementos que mantienen a los órganos intrapélvicos en su lugar. Hay un descenso marcado o no, pero eso va a condicionar mayor pérdida de orina. Por eso hablaba más en mujeres que en varones, pero ambos en algún momento van a llegar a tener los problemas. Ahora, incontinencias fistulosas, por ejemplo, en varones también existe. Al hacer una cirugía de próstata, de cáncer, puede haber fístulas. Los pacientes que tienen tuberculosis en la próstata también pueden hacer fístula. Los pacientes que tengan otro tipo de patología rectal también puede comunicar y hacer algún tipo de fístula, o al hacer alguna cistoscopía o una rectoscopía y hacer una iatrogenia y producir fístula, y eso también contiene una pérdida de orina. Entonces, en ambos sexos hay, pero es más común encontrar en las mujeres, más aún en las mujeres que ya han pasado a la menopausia, ¿no? No es muy común encontrar la pérdida de orina en personas muy jóvenes.
Aunque hay personas que tienen mucha actividad deportiva, dice yo juego voleibol, que les encanta a las damas, el momento de jugar salto y a veces tienen algunas pérdidas de orina. Sí, efectivamente, pero eso puede ser no por descenso, sino por un mayor aumento de la presión intraabdominal. Eso es corregible mucho más fácil y no requiere ningún tipo de cirugía si eso no es muy marcado. Por eso la incontinencia en las mujeres las podemos sigue, por favor. En 3 grados. La incontinencia a grandes esfuerzos es de grado 1, que se supone que es la más suave. Grado 1, pero a mucho esfuerzo. Toser, levantar cosas pesadas, estornudar, eso sí va a condicionar la pérdida de orina y eso es a grandes esfuerzos. El grado 2 a incontinencia a esfuerzos moderados. Ya es levantar una bolsa no muy pesada de la cocina, por ejemplo, del mercado, levantar una garrafa, que es tarea habitual en la casa de las mujeres, pierden orina. Entonces ya son a moderados esfuerzos, no son a grandes esfuerzos. Y el grado 3 de la incontinencia, donde la incontinencia prácticamente a mínimos esfuerzos, la paciente está sentada, para cambiar de posición de sentada a pie, va a perder orina, y eso ya es a mínimos esfuerzos. O el hacer una cosa simple, el hacer una cama, al arreglar o tender la cama, la paciente puede perder orina. Entonces ya clasificamos dependiendo del grado de esfuerzo que realiza en el caso de las mujeres. Es más en mujeres, no es tanto en varones. Se puede clasificar de muchas otras formas. Blaivasa clasificado, por ejemplo, de acuerdo a la anatomía y a la función, muy parecida a la anterior, pero eso habla de la anatomía, donde hay un descenso del cuello, de la vejiga, por ejemplo, como es el cuello, un descenso menor a 2 centímetros. Bueno, eso es una vejiga hipermóvil. O donde hay un descenso mayor a 2 centímetros. O el tipo 3, en el caso de la clasificación de Blaivasa, el cuello ya está y la uretra están entreabiertos, aún en reposo, y prácticamente está con la vejiga, el cuello, todo exteriorizado hacia la parte externa de la vagina. Entonces, eso es lo que podemos ver y ahí vamos a tratar de manejar en este caso. Pero la clasificación de la incontinencia es lo que he dicho, grado 1, 2, 3, en el Blaivasa grado 1, 2A, 2B y 3, pero hay una clasificación de dónde hasta dónde desciende la vejiga, también es importante. Ese es el descenso de vejiga, una de las principales causas que tienen las mujeres en la multiparidad, en la menopausia, de pérdida de orina, o sea, de incontinencia. En este caso vemos hasta dónde va a prolapsar, hasta dónde va a salir la pared anterior de la vagina empujada por la vejiga. Eso es lo que ocurre en el cistocele llamado o descenso de vejiga. En el grado 1 el prolapso no protruye a través de la vagina, es mínimo o se considera una vejiga hipermóvil. Al hacer un examen por vía vaginal, simplemente vamos a ver que la pared anterior desciende parcialmente, pero ni siquiera se va a asomar o va a vencer el canal de la vagina o el introito vaginal. En el grado 2, este prolapso, esa pared anterior de la vagina con el esfuerzo, ya va a asomar a través del introito vaginal, pero no va a pasar del introito vaginal. Llega ahí y se queda en el introito vaginal, y ese es el grado 2 del prolapso vesical. La vejiga ha descendido hasta el introito vaginal y ahí se queda. En el grado 3, este prolapso sobrepasa ya el introito, ya en el esfuerzo se puede ver que la pared anterior de la vagina ya ha salido por el introito vaginal, empujada justamente por la vejiga. Eso ya es un grado 3. Y el grado 4, donde el prolapso ya asoma claramente, sin esfuerzo, uno puede ver directamente a la paciente, ni bien se está haciendo el examen ginecológico, vemos que la vagina está totalmente ocupada con una masa que protruye a través de la vagina sin necesidad de ningún esfuerzo. Esos son los grados del prolapso y hay que diferenciar muy bien con el grado de incontinencia. Ambos son los que van a determinar el diagnóstico y la conducta realizada. Puede haber incontinencia sin prolapso o puede haber prolapso sin incontinencia. Eso es lo paradójico de esta presentación. Hay que hacer un diagnóstico definitivo para poder realizar el tratamiento. Y la mejor forma de diagnosticar es por una ecografía. Y la ecografía debe ser o transvaginal, transrectal o perineal. Es la mejor forma de realizar un diagnóstico utilizando una ecografía transperineal. La transabdominal nos sirve simplemente para ver la capacidad de la vejiga, o si hay algún grado de retención, nos sirve la vía transabdominal en la ecografía. Pero en el caso de la incontinencia nos sirve hacer transperineal, puede ser transvaginal. Pero el problema es que cuando pedimos que la paciente empuje, la vejiga puede protruir parcialmente
pero como sea el transductor dentro de la vagina, va a impedir que descienda y no va a poder marcar adecuadamente el descenso. Entonces la transperineal es la mejor. Se emplea, como vemos en esta imagen, la flecha negra está marcando más hiperecogénica, o sea, más ploma si queremos, es el pubis que nos determina el nivel para poder ver dónde se encuentra, hasta dónde el descenso. La parte más negra de la foto superior, vemos que es la vejiga, donde estamos viendo el cursor, y está apareciendo apenas entreabierto el cuello de la vejiga y casi nada de la uretra todavía está cesada. Con el transductor en vía perineal se pide a la paciente que haga un esfuerzo, llamamos maniobra de Valsalva, elevar la presión intraabdominal y la presión de la vejiga. Esto va a condicionar, por ejemplo, que ya la parte del pubis que habíamos visto hiperecogénica, muy marcada, que vemos igual en la flecha negra, nos está mostrando el pubis. Ya con el esfuerzo hemos visto un descenso marcado de la vejiga, vemos cómo ha pasado el pubis y la uretra está totalmente abierta y llega hasta la parte más inferior del pubis. Este diagnóstico es certero, medimos cuánto ha avanzado, podemos medir cuánto está abierto, cuánto ha perdido de orina en ese momento del esfuerzo, nos sirve mucho. Este diagnóstico ahora es el más utilizado. Es bueno pedir una ecografía transperineal para valorar la incontinencia urinaria. Antes y aún ahora se está utilizando la urodinamia. La urodinamia también nos servía para ver qué grado de descenso y si el daño de la pérdida de orina está relacionado al esfínter o está relacionado a la vejiga o al descenso de la vejiga. También es importante ese estudio. Antes era el gol estándar, decíamos que no se puede operar a una paciente que no se haya hecho primero una urodinamia. Ahora podemos en parte obviar la urodinamia, pero mínimamente tenemos que tener este tipo de ecografía que nos va a dar un buen diagnóstico y a través de eso planificar ya el tratamiento para corregir el problema que presenta en la paciente. ¿Qué le ofrecemos a un paciente o una paciente en este caso de tratamiento? Primero, un tratamiento conservador. Si es una paciente con un grado 1 de incontinencia y también un grado 1 de prolapso, que es apenas visible, o que pueda llegar máximo hasta la parte del introito vaginal, que es un grado 2, hasta ahí podemos ofrecerle un tratamiento conservador, enseñarle hábitos miccionales, que haga un control de la micción, tiene que ver la ingesta de líquidos en determinado tiempo, no mucho líquido cerca de la hora del sueño. Entonces aprenden, y las personas, mientras no tengan mucho problema y puedan mantener ese ritmo de conservador, se puede manejar, pero eso es para grados bajos, si es posible 1, digamos. Ya viene luego el ofrecer a los pacientes un tratamiento de fisioterapia. Kegel ha hecho prácticamente un libro, un tratado referente a los ejercicios de Kegel. Son ejercicios que se emplea para fortalecer todos los músculos del piso pélvico. Es difícil, muchos no saben cómo hacer un ejercicio del piso pélvico para fortalecer esos músculos, porque se van volviendo los músculos laxos, suaves. Entonces se ha hecho una fisioterapia para poder hacer el movimiento, donde se pide que contraigan el esfínter del ano, que pide que contraiga, que retenga la orina cuando está orinando por unos segundos, son 5 segundos que pide que luego soltar, volver a hacer, o sea, retener la orina mientras está miccionando varias veces en ese lapso, hacer ejercicios de levantar el pubis, contraer el esfínter. De lado, puede ponerse la paciente de lado, ya sea izquierdo o derecho, levantar el pie que está libre encima, mantenerlo en esa posición haciendo contracción del esfínter. Entonces es una forma de enseñar. Ahí también viene otra forma de utilizar los pesadores intravaginales, que sirven mucho. Son pesadores que se colocan dentro de la vagina, y el hecho mismo de la sensación de tener el cuerpo extraño adentro, la paciente mantiene todo el tiempo casi contraído el esfínter y la vagina para evitar que se caiga. Puede hacer una actividad total, caminar, hacer su trabajo normal la paciente, y con el pesario adentro, para evitar que se caiga, contrae, y al mantenerlo contraído no va a perder orina, le va a facilitar mucho, y además está fortaleciendo todos los músculos del piso pélvico. Se puede ofrecer tratamiento farmacológico antes de pasar a lo quirúrgico, hemos ido por pasos. Entonces, a una paciente que tenga este problema le voy a ofrecer tratamiento farmacológico. Existe una serie de medicamentos que tienen que bloquear determinados receptores, que sirve para, o combinados, o sueltos, o con una sola acción se puede utilizar. En nuestro medio tenemos muchos, tolterodina, tenemos la solifenacina, darifenacina, tenemos la oxibutinina, el trospio, el sulfato. Son muchos medicamentos que se pueden utilizar en el caso de la incontinencia, pero no sirve tampoco en casos muy avanzados, porque por más que se dé el tratamiento,
hay mucha pérdida de orina aún, entonces no conviene. Ahí viene la siguiente opción, que es la quirúrgica, donde se puede ofrecer a los pacientes cuando ya el tratamiento farmacológico no sirve, cuando ya el problema social también es mayor, ya la incontinencia es muy marcada y la paciente prácticamente pide a gritos que se corrija ese problema. En el varón es diferente, no es tanto el problema de esa naturaleza. El varón que tenga incontinencia después de una cirugía radical de próstata, con seguridad que se va a pedir que se haga un esfínter o alguna forma de corregir eso. Correcto. En cambio, en la mujer se puede dar estas opciones para luego terminar, si es necesario, en el tratamiento quirúrgico. Y así rápidamente, el tratamiento quirúrgico que está empleando mucho más. Yo le voy a pedir, Carlitos, esta parte queríamos dejarle justo para el final, porque el tiempo va transcurriendo muy rápidamente. Y quiero pedirte, por favor, que después del corte concluyamos con el tratamiento quirúrgico y algunos tips a lo mejor para que nuestra teleaudiencia pueda cuidarse de mejor manera y evitar llegar a extremos que tengan que resolverse, como ahora nos vas a explicar, mediante la cirugía. Así que te ruego, por favor, que continuemos después del corte. Amigos, vayamos a un pequeño corte y retornamos enseguida. En instantes vuelve la programación de TVU. Uso adecuado del barbijo. Los tipos de barbijos recomendados para su uso son los quirúrgicos y los KN95, ya que estos nos van a dar un 90% de protección contra el virus. El barbijo que está recomendado para el personal de salud es el N95. Los barbijos con válvula no son seguros, ya que estos protegen solo a las personas que los llevan puestos. Los que no están recomendados para su uso son los caseros, ya que estos están hechos de tela y no dan un nivel confiable de protección contra el virus. El barbijo quirúrgico debe usarse con los pliegues hacia abajo para evitar que se acumulen microorganismos. Debemos darle forma para cubrir todo el rostro. Con el barbijo KN95, las ligas deben ir detrás de la cabeza y con ayuda de los dedos presionaremos el lugar del clip nasal para que cubra la nariz y la boca. Un barbijo da mayor protección si se usa de forma adecuada. Es por eso que debemos evitar usarlos de estas formas. Para quitarte el barbijo debes evitar tocarlo y cuando lo deseches, lávate las manos. Sé responsable. La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, le hemos pedido al doctor Carlos Molina que en este último sector nos hable del tratamiento quirúrgico. Él nos ha señalado perfectamente de que en grados menores de incontinencia se pueden utilizar una serie de alternativas, desde ejercicios, pasando por fisioterapia, a lo mejor algunos fármacos y finalmente el tratamiento quirúrgico. Le vamos a pedir al doctor Carlos Molina que nos explique brevemente en qué consiste el tratamiento cuando es imposible tratar a la paciente con otros métodos más conservadores como los que él mismo señaló. Por favor, Carlos. Gracias, sí, continuaré. Voy a volver a compartir la pantalla. Donde habíamos quedado, el tratamiento quirúrgico, que es la última alternativa, que no es mala, es muy buena, se puede hacer muy buenos tratamientos quirúrgicos. Existen muchos medios, muchas técnicas para realizar. Puede ser, por ejemplo, transabdominal, que era una de las cirugías más realizadas anteriormente, era transabdominal. Luego aparecieron las técnicas transvaginales. También hay técnicas combinadas, transabdominal y transvaginal. Ahora se hace técnicas laparoscópicas, se puede corregir.
Y una de las técnicas que se está empleando mucho, bueno, como todo en medicina hay también detractores al respecto, que no dicen que no es buena, pero tampoco han dicho cuál va a ser la mejor. Entonces se está utilizando mucho material sintético y entre ellos tenemos las cintas de polipropileno, llamadas también Marlex en algunos casos, las cintas de TOT llamamos nosotros, donde se emplea este elemento sintético para crear una especie de ligamento por debajo del cuello vesical que vendría a reemplazar al ligamento que hablé al principio, al ligamento uretropélvico que va de la uretra hacia la pelvis, hacia los lados. Eso es lo que trata de reemplazar una de las técnicas quirúrgicas. Y la otra técnica que también trata de reemplazar al otro ligamento, al pubo uretral. Entonces, si logramos reparar esos dos ligamentos, en teoría, o reforzar o crearlos como nuevos ligamentos, en teoría tenemos la seguridad de que la paciente no va a presentar descenso porque ya va a estar con la malla sintética y evitamos la pérdida de la orina. Una de las técnicas más realizadas que ha tenido mucho menos complicaciones ha sido la técnica de TOT, se llama transobturatriz, donde a través de estas, en la foto del lado izquierdo, donde estamos viendo el cursor, vemos unas agujas, son agujas helicoidales, que se emplean para atravesar el agujero obturador a través de una incisión, como vemos en la foto de su lado, incisión al lado cerca del pliegue crural, a la altura de lo que es el clítoris. Se hace estas incisiones pequeñas de medio centímetro aproximadamente y a través de estas tenemos que atravesar la aguja. En este caso también se está haciendo de la vagina hacia afuera, también se hace de afuera hacia adentro. Es cualquiera de las técnicas la que uno mejor maneje puede realizar. Se atraviesa esta punta que estoy mostrando en el cursor, va a atravesar de este segmento que se ha hecho una incisión corta y la vamos a ver exteriorizarse en la parte anterior de la vagina, donde ya se elabora previamente un espacio por donde debe pasar y ahí debe quedar la malla. Una vez fijado, se tiene que exteriorizar nuevamente esas agujas, la punta, y dejar la malla en la posición a ambos lados y evitar que sea de mucha tensión. En realidad son libres de tensión, no se hace puntos, no se hace nada. Para fijar eso se fija solito porque los bordes que tiene esta cinta son parecidas a, ¿qué le digo?, a anzuelos que se van a quedar prendidos en el tejido muscular, en el tejido que se forma alrededor y no se mueve, no va a descender ni va a ascender, no se va a perder tampoco a ningún otro lado. No sea una complicación para que la encontremos en otro lado, la malla, que es muy raro, pero puede darse. Entonces, esa es una de las formas. Aquí ya está viendo en la foto inferior y izquierda cómo está exteriorizando la malla, que ha ingresado por la parte de la vagina, pero está exteriorizando ya por la incisión que se ha hecho cerca de los pliegues crurales y se hace la misma disposición se tiene que hacer, la misma disposición en ambos lados para poder llevar a cabo la forma de colocar las mallas en su posición. Y la otra que decía, esta en la foto de la derecha ya se está viendo terminada la cirugía, donde a ambos lados está exteriorizada la malla, y como ya está exteriorizada, ha terminado la cirugía y se hace la sutura de la parte vaginal. Y el otro esto reemplazaría al ligamento uretropélvicos que van hacia los lados. En cambio la otra trata de reemplazar a los ligamentos pubo-uretrales que van de la uretra hacia el pubis, que es una se utiliza la TBT, se llama TBT, es una libre de tensión, una cinta libre de tensión que se atraviesa por encima del pubis, ya no al obturador, sino directamente de los lados del cuello, evitando dañar la vejiga, hay que tener mucho cuidado en eso, subir por el pubis y se exterioriza en la parte superior. Igual se tiene que hacer un corte, no necesita puntos, nada, y hace el reemplazo del otro ligamento. Entonces en cualquiera de las dos formas tenemos un reemplazo nuevo para que pueda acomodarse adecuadamente la vejiga en su posición. Esa sería una de las dos técnicas más utilizadas. Son de corta estancia, no son muy invasivas y ha dado muy buenos resultados. En la experiencia personal, por lo menos tengo muy buenos resultados y no hemos tenido mayores problemas. Alguna vez, alguna ha tenido una exteriorización de la vejiga hacia de la malla en la vagina, hemos tenido que hacer una sección, corregir eso y no ha habido mayores problemas. No hemos recurrido a retirar ningún tipo de cintas por el hecho de que no haya estado bien, que haya habido un rechazo o que esté infectado, nada, más bien no tenemos nada de eso en el momento. Es una de las formas de corregir el descenso de la vejiga. Excelente.
Yo creo que el tema es sumamente importante y en los varones también, Carlos. Definitivamente yo estuve leyendo un dato que más o menos en hombres que han superado los 80 años, más del 70% de ellos tienen problemas de incontinencia, ya referidos probablemente a todos los factores que bien has señalado, pero también a uno que hay que enfatizar nomás. Pues envejecemos, ¿no? La gente envejece. Y cuando envejece, envejece todo. Envejecen los músculos, envejece la piel, envejece la vejiga, los riñones y todo cuanto pueda afectarnos. Yo creo que esta conversación ha sido sumamente importante y quedamos con un tema pendiente que yo quisiera comprometerte para que en una siguiente vez podamos concluir. Me estoy refiriendo a un tema de urgencia, que es el de la retención urinaria, que es un cuadro agudo. De tal manera que en una siguiente sesión hemos de pedirte, por favor, que puedas acompañarnos para conversar sobre el tema. En este momento solo me queda agradecerte por la brillante exposición que nos diste. Realmente ha sido muy claro todo, pero además muy ilustrativo. Por favor, tus palabras de despedida, Carlitos. Gracias por las palabras, doctor Mendoza. Bueno, pues me gusta hablar de lo que sabemos, de lo que podemos enseñar, entonces sí, me siento complacido de haber participado, de poder educar a la población en lo que es salud, porque así uno aprende a cuidarse, a tener la precaución necesaria. Entonces sí, con mucho gusto voy a poder participar en las reuniones que me invite, doctor. Con mucho gusto voy a poder participar. La que viene a continuación, si gusta, la de retención aguda de orina, podemos hacer en el transcurso de la semana. Yo presto y con todo gusto participar. Agradecer a todos los televidentes y bueno, pues, espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias, Carlos, muy amable. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos que la conversación haya sido de vuestro agrado y nos comprometemos a volver y concluir lo pendiente en la siguiente semana. Quiero recordarles que nosotros estamos todos los sábados y domingos por su canal de 8 a 9 de la mañana y que nos encuentran de forma permanente en el YouTube y también en Facebook. En pie de pantalla permanentemente les estamos señalando nuestras direcciones. Disfruten de su familia. Tengan un lindo fin de semana. Muy buenos días.